hermanos, Dios les siga bendiciendo y me da mucho gusto estar en esta clínica una vez más. Dios los guarde, me da a mí mucho gusto empezar otra vez a trabajar con el Señor a través de los videos, dependiendo de la escritura. Porque yo he dicho, como se llama mi canal en las redes sociales, verdades bíblicas. ¿Qué quiere decir eso? Sacadas de la Biblia nada más. Nada más, eso es lo que significa. Verdades bíblicas. Dependemos únicamente de las escrituras, nada más. Iglesia cristiana, los que nos ven a través de las redes sociales, Dios les siga bendiciendo. El tema es espiritual. Y el tema es este. Hermano Rafa, ¿cuál religión fundó Cristo? ¿Todas las religiones son de Dios? Ese es el tema, querido amigo. Ese es el tema. Entonces, importante que nosotros tengamos el conocimiento de las escrituras, para que a través de las escrituras nosotros podamos encontrar revelación de Dios. Eso es importante que también nosotros lo entendamos, para que podamos nosotros crecer en sabiduría. Entonces, es importante que nosotros entendamos esto, ¿verdad? Pero, en primer lugar, mire, le voy a decir una cosa, le digo, mire, sencillamente le voy a dar dos versículos, mire, Éxodo capítulo 20, versículo 1, 2 y 3. Y habló Dios todas estas cosas diciendo: yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, del país donde eras esclavo. Y te está dando noción de la escritura Dios. ¿Y de qué país eras esclavo tú? Del tabaco, del alcohol, de la droga. Así te está hablando espiritualmente. No tendrás otros dioses ajenos delante de mí. No los honrarás. No te inclinarás delante de ellos, porque yo soy un Dios celoso, que castigo la maldad de los hombres hasta la tercera y cuarta generación, cuando estos me aborrecen. Entonces, nada de idolatrías, nada de Virgen de Guadalupe, nada de que San Martín Caballero, nada de que la Santa Muerte, nada de idolatría. Todo eso es contrario a las escrituras. Entonces, Dios deja su palabra para que Él fuera conocido y obedecido también. Juan 8, 30, 31 y 32. El Señor Jesucristo les habló a los judíos que habían creído en Él y les dijo: si ustedes obedecen, ¿qué? Mi palabra, seréis así mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad que os hará libres. Entonces, miren, Dios no establece ninguna religión. Ninguna religión establece Dios como tal. Ninguna. Mira, dice Santiago capítulo 1, gracias Dios, gracias Señor. Le pedía la cita y ya me la mandó. Capítulo 1, versículo 26, dice el apóstol Santiago, dice: si alguno se cree religioso, o sea que tenga una religión, pues, entre ustedes, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es que vana, no sirve. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hace? ¡Nadie! Entonces ninguna religión sirve, señores. Ahí está, punto. La que yo puedo establecer, en el caso mío, yo como pastor, lo menciono así para la gloria de Cristo Jesús. Lo que yo puedo establecer como la religión para mí, Israel, el pueblo judío, el judaísmo. ¿Pero qué pasó con ellos? ¿Mande? No le recibieron, no obedecieron.
no obedecieron, le dieron la espalda, aunque sigue siendo el pueblo judío, el pueblo elegido de Dios. Eso dalo por hecho. Rebeldes, pero siguen siendo el pueblo elegido de Dios. No adoraron el becerro de oro. ¿Y para qué te digo más? Líderes que fallaron. El primer rey, el rey Saúl, errores que cometió. Después le siguió el rey David, cometió al echarle la mirada a Betsabé, a una mujer prohibida, casada de uno de sus soldados. La regó. Su hijo, el hijo de David, también la regó, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó con Sansón? Pues también la regó. ¿Qué pasó con Judas? No, pues también vendió al Señor y se ahorcó. Oh, pues ahí está. Y así te puedo decir. Los líderes judíos, Anás y Caifás, no le reconocieron a Cristo y lo llevaron a la cruz. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ni siquiera la religión judía es perfecta, porque no obedecieron a Dios. La palabra es perfecta, amén. Pero ellos en su corazón había desobediencia, había rebeldía. Entonces, hermano Rafa, dicen por ahí que todas las religiones llevan a Dios. Mentira del diablo. No es cierto. Hermano, ¿qué es lo que me lleva a Dios? Las escrituras, la palabra de Dios. Por eso un creyente, un discípulo de Dios, no debe de tener ninguna religión, ni católico, ni testigo de Jehová, ni mormón, ni del séptimo día, ni musulmán, ni nada de eso, Señor. Nosotros debemos de tener una relación personal con Dios todos los días, amén. Y en eso no hay confusión. A mí me preguntan, oiga, un día me preguntaron en una reunión, oiga, ¿y usted de qué denominación es? De Cristo. Ah, no, sí, pues yo lo sé, pues, pero ¿de qué denominación es? ¿Es bautista? ¿Usted es del séptimo día? ¿Es pentecostés? Yo soy de Cristo. Yo soy de Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis capítulo 22. Nada más. Yo creo en eso. Amén. No tengo ninguna denominación porque Cristo Jesús no dejó ninguna. Esta artimaña, ¿de quién viene? Del diablo, para dividir. Por eso como lo dice en el capítulo 11 del libro de los Hechos, la gloria es para Dios. Pura Biblia, papá, pura Biblia. Versículo 25 y 26. Y se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía a los discípulos, a los seguidores de Jesucristo. Es el único nombre que puede existir, ¿verdad? Por eso cuando me dicen a mí, oiga, usted que es cristiano, seguidor de Jesucristo, hijo de Dios, ¿ves? Pero ya no le voy a meter otra denominación más. El diablo lo que quiere para dividir. Pero los hijos de Dios tenemos que coincidir todos con la regla espiritual, porque también lo tengo que decir. Digo, querido compañero que nos ves a través de las redes sociales, amigo, mira, a mí me han dicho, y sí es cierto, me dicen, oye Rafa, con perdón de la frase, de la palabra que voy a decir, le has tirado mucho a la iglesia católica, que no es la de Dios, que esto, que el otro, que fue y que vino. No le he tirado, he dicho la verdad. Esa es otra cosa. Porque en primer lugar, el Señor Jesucristo no fundó la iglesia católica, ni tampoco el apóstol Pedro, como ellos dicen, mentira del diablo. La iglesia católica nació en el año 312, 315, por ahí más o menos, por Constantino, el gobierno que estaba en turno, junto con sus líderes romanos. El Señor Jesucristo muere en el año 33.
Y después quedan los discípulos, hasta el año 90 que muere el apóstol Juan, que fue el más joven y fue el último que murió. Pero todos los discípulos enseñan la escritura y nunca le compartieron a los romanos, o sea, el liderazgo. Como dicen ellos, que Pedro fundó el primer papa y que, pues mentira del diablo, donde dice eso en las escrituras. Estoy hablando del año 90. Año 90. Pasaron 200 años después que nació la Iglesia Católica. Entonces, no me vengas con cuentos, es anacrónico eso. ¿Cómo puedes hacer? Es como si yo le dijera a usted, fíjese que Hernán Cortés me heredó Morelia, que me dio las escrituras. ¿Qué me vas a decir tú? Pues que estoy loco. Oiga, señor, usted está loco, ¿qué? Porque Hernán Cortés vivió en el año 1500 y usted me está diciendo que nació en el año 1963. Entonces no coincide. Lógico, lo mismo sucede con el catolicismo. Por favor, señores. Gálatas capítulo 1, versículos 7, 8 y 9. Dice el apóstol Pablo, si alguien viene con una enseñanza diferente, anatema sea. Repito y digo, aun si un ángel del cielo viene y enseñare una doctrina, una equivocada, anatema sea. En griego, anatema significa maldito. Aquel que enseñe una enseñanza diferente, contraria a las escrituras. Estoy enseñando Biblia, Señor. Ahora aquí, te digo los errores, ahí te va. ¿Dónde dice del bautismo de niños aquí? ¿Mande? No dice. No hay nada que soporte esa práctica. Por eso hay que saber, hijo, hay que saber. Es un negocio. Entonces, si yo busco Marcos 16, dice, el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Cómo puede creer un niño de meses de nacido? Inclusive de 1, 2 o 3 o 4 o 5 o hasta 10 años. ¿Cómo lo pueden llevar, dizque, a la primera comunión? Todavía no tiene madurez, joven. No sabe lo que hace. Por eso es adolescente. ¿Qué significa esa palabra? Adolece de conocimiento. ¿Ves? Entonces yo ya te lo expliqué. El bautismo debe de ser conscientemente tú dejando tu pecado, para que tú mismo dejes entrar a Dios a tu vida y sea Él el que te eduque. ¿Me explico? Sí. Ese es el bautismo, ¿ves? Pero no de bebés. Hermano Rafa, ¿por qué lo hicieron? Dinero, hijo, dinero, por cobrar dinero. Ahí está, un error, ahí está, un error. ¿A quién le dicen padre como líder espiritual? ¿A quién le dicen padre? Al sacerdote. Al sacerdote. Busca Mateo 23:9 y no llaméis padre vuestro a nadie aquí en la tierra, porque solamente tenemos un padre y está en el cielo. Ahí está. Entonces es contrario a las escrituras. Contrario, Señor. ¿Dónde te dice que te persignes? Por favor. Y luego termina con una cruz invertida. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Una cruz invertida. Esa que es satánica, diabólica. Eso no enseñó Cristo. Dame cita bíblica de eso. No lo hay. Idolatría. ¿Dónde dice que tengo que venerar a la Virgen de Guadalupe o a María? ¿Dónde dice que tengo que tener imágenes? En el tiempo antiguo, porque hay muchas preguntas que me dicen a mí en el internet, en mi página, Verdades Bíblicas, Rafa Garibay, búsquenme por favor. Entonces ahí me preguntan, oiga, pero en el Antiguo Testamento adoraban, digamos, los egipcios, aquel con cara de perro y cuerpo humano, etcétera, etcétera. Sí, pero dice el Señor en Éxodo 20, no tendrás imágenes de nada que haya en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. En el cielo, ¿qué hay? Digamos, cosas que el hombre adora. Digamos, en el cielo, ¿qué hay? Mire, para que entienda. El sol, exactamente.
Estrellas. Las estrellas. Por eso de allí, cuidado, porque el diablo, por eso mete esto, la onda esta de los horóscopos. La luna. La luna, exactamente. Y mire, los aztecas, los egipcios adoraban eso. Adoraban eso. Porque pensaban que cuando el sol, digamos en el día, ¿verdad? Crecían las plantas, decían, es gracias a Dios. No, es gracias a Dios sol. Y lo veneraban como tal porque decían, no, pues, las plantas crecen por el Dios sol, les da crecimiento y bla, 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 bla. Y lo adoraban los aztecas, adoraban al sol, a la luna, a las estrellas. Eso es lo que dice, no te harás imagen en el cielo, en la tierra, ningún hombre, como lo hicieron los egipcios a todos los faraones, que declaraban ellos que adoraban a un hombre, que un faraón era Dios en la tierra. ¿Y qué hay debajo de la tierra? Calacas, por eso adoran a la disque Santa Muerte, a la huesuda. ¿Qué hay afuera de Capula, señores? Una huesudota. Una huesuda, una disque Catrina. Nada más le tallaron la cintura, pero es la muerte. Señores, hay que estudiar. Segundo a los Corintios, ¿qué dice la Escritura? Y el último de los enemigos que será destruido será la muerte. Ya ves. Entonces, Señor, necesitamos conocer. Entonces, quiero decir esto. En el Antiguo Testamento veneraban vírgenes hasta con diferentes nombres. Y va pasando el tiempo, adoran con la Virgen de Fátima, del Refugio, la Virgen de la Salud, que ahorita viene a ser esa misma bruja satánica de Betsabé, la Virgen de Guadalupe. Ay, no se me espante. Por eso le digo, busquen las Escrituras, porque Dios prohíbe esa práctica. ¿Dónde dice? En la Escritura. Y Jeremías nos habla acerca de aquella que adoraban precisamente los babilónicos y que la llamaban como Reina del Cielo. Aquí, ¿a quién le llaman Reina del Cielo? A la Guadalupe. Entiéndelo, necesitamos tener conocimiento de Dios. ¿Ya ves? ¿Dónde nos habla del celibato sacerdotal, señores? Que los líderes, yo como pastor estoy casado. Ahí está. Lo vemos en Mateo capítulo 7, donde dice que el apóstol el apóstol Pedro, cuando el Señor Jesucristo fue a sanar ¿a quién? A la suegra de Pedro. Ahí está. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que Pedro qué? Estaba casado, ya ves. Entonces, esa es una mala enseñanza, eso que dicen que los curas se casan con la iglesia. Mentira del diablo. ¿De dónde sale? ¿Qué es la pederastía? Violar a los niños. ¿Mande? Los que violan a Los que violan a los niños. los niños, es correcto. ¿Y de dónde sale esa falsa práctica? De esto que estamos hablando. Porque para yo no violar niños, por eso me caso y por eso tengo a mi esposa, para esa etapa sexual. ¿Me explico? Sí. Ahí está, entonces es otra mentira. ¿Dónde sale el rosario? Por favor, ¿dónde sale el novenario? ¿Dónde salen los papas? ¿Dónde salen los cardenales? Efesios capítulo 4, versículo 11. Ahí está. Y el apóstol Pablo está diciendo, si alguien viene con una nada más, una mentira, maldito sea. La iglesia católica tiene un montón. ¿Dónde salen las monjas? ¿Dónde salen, Señor, las monjas? De que los curas se rapan acá. Eso era romano eso, porque adoraban al Dios del sol, al Dios sol. Por eso la hostia, ¿qué figura tiene? Circular. El Señor Jesucristo, cuando Él partió el pan en la Santa Cena, porque este es un simbolismo de guardarnos como creyentes en Dios, en obediencia. Eso es la Santa Cena, un simbolismo de obediencia. Y Él que partió el pan natural con el vino. Y ellos como lo representan en la hostia, en una oblea redonda. ¿Por qué redonda? Al Dios Sol. Porque los romanos eran idólatras. Así nomás. ¿Viste?
Y te puedo seguir mencionando más, ¿eh? ¿Dónde salen las campanas? ¿Quién enseña eso? Los escapularios, los rosarios. ¿Dónde sale todo eso? La primera comunión, ahorita que habla el joven de eso. Hermano Rafa, a ver. ¿Qué es eso de la primera comunión? El primer encuentro con Cristo. Y escucha lo que te voy a decir. Yo tuve, joven, mi primera comunión hasta los 35 años. Después de que dejé el pecado, que entré a las aguas y que me entregué a Cristo. Esa fue mi primera comunión. ¿Sí me explico? Sí, amén. Y eso es lo verdadero, lo bíblico. Yo tengo una foto donde estoy, cuando yo conocí, te vuelvo a repetir, hasta los 35 años, conocí la palabra de Dios. Pero yo tengo una foto donde estoy con mi velita y con mi Biblia en la mano. Mentira, porque mi mamá me hizo aprenderme 2 que 3 rezos, que el credo, que no sé qué. Pero seguía robando, seguía haciendo cosas malas. ¿De qué sirvió eso? Hablas. ¿Mande? Nada. De nada, señores, es antibíblico. Por eso tenemos, el bautismo debe de haber un cambio total. Para ser hijo de Dios debe de haber un cambio, una transformación verdadera, nada de que a medias tintas. No, Señor. Entonces Dios no deja ninguna religión, ninguna. Tú lo que debes de hacer es tener una relación con Cristo a través de su palabra. Y aquel que quiera ser hijo de Dios debe de vivir de acuerdo a su palabra, a su voluntad. ¿Sí me explico? Amén. 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 Fíjate, mira, la gloria sea para Dios. Mira, escucha. Dice Proverbios capítulo 3, la bendita palabra dice: hijo mío, no te olvides de mi ley. ¿Qué es la ley, hermano Rafa? La enseñanza, la disciplina, la conducta, el orden de Dios. Y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años y de vida y paz te aumentará. ¿Ves? Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama disciplina. Corrige. Como el Padre al Hijo a quien quiere. Amén. ¿Ves? Yo por eso tengo que alimentarme de la Biblia, las Escrituras, siempre, para ser un hijo real de Dios. Hermano, mire, entienda una cosa. Un creyente, varón, un creyente es aquel que cree en Dios, pero de lejos. ¿Sí me explico? Sin compromiso. No me someto yo a la disciplina de Dios. Ese es un creyente. No, yo sí creo en Dios, pero fumo, tomo, digo groserías. Ese es un creyente. Hermano, ¿y qué es un hijo de Dios? Un devoto de Dios en obediencia, como lo estamos viendo aquí. Hacemos totalmente la voluntad de Dios. ¿Sí me explico? Sí. ¿Mande? Sí. Eso. Póngase despiertito, mi hermano. Fíjate lo que dice la Escritura. Pura Biblia, ¿ya ves? Por eso, escuchen. Dice lo que te dije al principio. Dice en Deuteronomio capítulo 11, versículo 26. He aquí, yo pongo hoy delante de ustedes la bendición o la maldición.
La bendición si oyere los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que os prescribo hoy. Y la maldición si no oyere los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Oiga, ¿cuáles son esos dioses ajenos? Idolatría, alcohol, cigarro, drogas, tatuaje, etc. Todo lo que te aparta de Dios. Capítulo número 12 dice así: estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová tu Dios en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dejado para que tomes posesión de ella todos los días que vosotros viviereis sobre la tierra. Destruiréis enteramente, fíjate, todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis, sirviendo a esos dioses sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares. Ahí está, con la idolatría. ¿Ves? Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatutos y sus imágenes de acera. ¿Ves? Esa diosa antigua que ahorita se llama Guadalupe. ¿Ves? Consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis sus nombres de aquel lugar. No haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner ahí su nombre para su habitación, ese buscaréis y hallaréis, y allá hallaréis. Amén. ¿Ves? Ahora, hermano, en la escritura Dios no se presentó como una imagen, jamás. Porque Dios se presentó como un ser espiritual. Él se hizo ver a Moisés como ¿qué? Como un fuego, como una llama ardiente. ¿Ves? Así se hizo ver y fue escuchado por Moisés, por Noé, etc. El padre Abraham, Isaac, Jacob. Pero nunca a través de un monito, una imagen. ¿Quién lo inventó eso? Pues el diablo. Entonces, mis hermanos, necesitamos las escrituras para conocer, disciplinarnos, crecer, madurar en las cosas de Dios. Para que tú verdaderamente puedas llegar a ser un hijo de Dios educado. Pero debes de tener ¿qué? Conocimiento. Entonces, quiero ir terminando diciendo esto. Dios no dejó ninguna religión, ninguna. Dejó su palabra para que a través de su palabra Él sea conocido, que sepas tú quién es Dios, qué le gusta y qué no. Y tú te eduques a vivir de acuerdo a su voluntad, para que tú puedas heredar la vida eterna. Y para este proceso, como lo veo aquí en la pared, aquí atrás, al entendido, aquel que entiende la disciplina de Dios, debe de saber que el pecado trajo muerte a la tierra, desobediencia. Y que tú necesitas entender que eres pecador. Primero necesitas reconocer eso. Romanos 3:23, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte. Necesitas reconocer que eres pecador para que ¿qué? Para que empiece a haber en ti un proceso de sanación, de liberación, de restauración. ¿Me explico? Amén. Y que tú todos los días vayas creciendo en conocimiento, en orden, en disciplina delante de Dios. Eso es. Entonces, señores, oiga, hermano, como último, ¿qué es lo que debo de hacer yo? Estudiar la Biblia. Apártate de las religiones, porque todas esas están contaminadas. Y Pablo lo dijo.
Si alguno viene con una enseñanza, maldito sea. Y ya te dije yo los errores de la Iglesia Católica. Por ejemplo, testigos de Jehová. Ellos no creen en el infierno. Jesús habló más de 30 veces del infierno. Es real. Entonces los testigos de Jehová que tache, están mal. El testigo de Jehová no cree que Cristo es Dios. Y vemos nosotros en la primera carta de Juan 4, donde dice el Señor Jesucristo, dice, porque Dios, porque mi Padre y yo, uno somos. Y en la Biblia de ellos, que ha sido modificada, esa Biblia está contaminada, la traducción del Nuevo Mundo. Porque allí en Juan 1:1, el Señor Jesucristo es el Verbo. Y dice, y el Verbo estaba con Dios. Y termina diciendo con Dios, con D minúscula. ¿Qué quiere decir eso? Que lo bajan de categoría, sabiendo que Cristo es Dios. Cuando le pregunta a Felipe, Señor, enséñanos al Padre para que podamos adorarlo. ¿Y qué le dice el Señor Jesucristo? Ay, Felipe, tanto tiempo que he estado yo con ustedes y no me conocen. Él está diciendo que Él es Dios. Bueno, necesitamos estudiar. ¿Viste? Ahora, cree el testigo de Jehová que el Espíritu Santo es una energía, como la luz. Estamos mal. Porque el Espíritu Santo es una persona que piensa, que libera, que sana, que rompe cadenas y ataduras. ¿Sí me explicó? Sí. Cuando el Señor ascendió al cielo, ¿a quién dejó? Al Espíritu Santo, al Consolador. Dijo, yo me voy, pero les dejo el Espíritu Santo para que a través del Espíritu Santo ustedes sean sanados, sean libertados. Sí, amén. Entonces el que opera es el Espíritu Santo en la tierra. ¿Ves? Los testigos de Jehová no. Entonces, ¿qué? Tache. Mormones, peor. Porque mormones también nacen igual que los testigos por sobre el año 1890, 60 por ahí, en Estados Unidos. Y ellos dicen que el Señor Jesucristo se les apareció por segunda vez acá en Estados Unidos. Por favor, Señor, ¿qué mentira es esa? ¿Dónde lo dice la Escritura? Porque nos habla de que cuando Él venga por segunda vez, la primera vez que vino fue al mundo fue en Belén, en su nacimiento. La segunda vez que venga va a venir por su iglesia, en el arrebatamiento de la iglesia, para que llegue el Armagedón, etcétera, etcétera. Otra historia. Pero allá los mormones dicen que ya se les apareció. ¿Cómo? Pues mentira, por favor. Tache. Es decir, ellos mismos mencionan también que si la persona no lee su libro, el libro del Mormón, que tiene el mismo valor el libro del Mormón que la Biblia. Mentira del diablo. Por favor, señores, tachezote. Y así te puedo decir de todas las religiones, tachezote. Por eso quiero terminar. Lo que el creyente en Dios debe de hacer es conocer este libro, la Biblia, y depender del Espíritu Santo. Ponerse a leer y antes de leer, Espíritu Santo, quiero que me reveles la verdad, que tú me digas, que me enseñes, que me des a mi mente la verdad para que yo pueda entender este libro. Pero hay un gran error, querido amigo, hermano en la fe, porque luego dicen, a mí me han dicho, ay, es que usted la puede interpretar de una manera y aquellos de otra. Mal hecho, no, Señor. El que enseña es el Espíritu Santo. El hombre no puede interpretar la Biblia a su manera, jamás. Dios nos va a enseñar a través del Espíritu Santo lo que dice. ¿Quién metió aquello? El diablo, para que entrara confusión. Por eso aquí nada, la Biblia se enseña solita. El Espíritu Santo nos enseña solitos.
No necesitamos intérpretes que acá, que allá, que el Papa es el líder mundial del católico, pero es el que guía. Mentira del diablo. ¿Dónde lo dejó eso Dios? No, Señor. Los guías espirituales somos servidores nada más. No lavó Cristo los pies de sus ayudantes. No es la humildad. Y este señor, el Papa, se hace ver como el líder, el que está en la sillota presidencial, el que manda más, el que gana un montón de dinero. No, Señor, ya me salí del tema, pero por eso necesitamos el conocimiento divino de la poderosa palabra de Dios, para no seguir religiones ninguna, ni tradiciones de los hombres. Colosenses 2:8. Pues importante que usted se prepare, para que usted deje el vicio, el alcohol, la droga, etc. Y sea verdaderamente un hijo de Dios. Para poder ser hijo de Dios, instrúyete en las Escrituras. Deja tu vieja naturaleza, entrégate a Cristo y disciplínate en Él para que puedas llegar a la libertad espiritual. ¿Sí me explico? Amén. Señores, que Dios los guarde, Dios los bendiga. Visítenme en mi página Verdades Bíblicas, Rafa Garibay, para que comparta esto. Dios los bendiga.